el apóstol Pablo era que cuando no estaban los enviados de Jacobo, Pedro comía con los gentiles. Pero cuando venían los enviados de Jacobo, como Pedro no era papa, estaba bajo la obediencia de Jacobo, que era el pastor, el obispo en Jerusalén, entonces Pedro se retraía y se apartaba, y ahí era donde reside la hipocresía de él. Pero, ¿eso era lo único que ocurre ahí? No. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas, escucha esto, obligas a los gentiles a judaizar? Bien, vamos a ir arriba. Cuando él se atraía y se apartaba, de alguna forma él aquí obligaba a los gentiles a judaizar, o simplemente se apartaba de los gentiles. Ciertamente se apartaba de los gentiles. Vuelvo y repito, cuando Pablo habla de su hipocresía, ¿qué es lo que él dice? Que cuando vinieron los de Jerusalén, ¿qué es lo que él hacía? Se apartaba. Ahora, si el problema de la hipocresía, ¿verdad?, era el mismo problema de judaizar a los gentiles, ¿por qué se apartaba? Hubiese sido aplaudido por los enviados de Jerusalén. ¿Por qué? Porque él los estaba judaizando. Entonces, el primer problema y el segundo problema son dos problemas completamente diferentes que Pablo trae a colación en esta carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas tenían un problema, y hay que entender que Pablo no está hablando aquí de Pedro, es decir, Pedro no es la figura central del discurso de Pablo. La figura central del discurso de Pablo es el problema que tienen los Gálatas con el asunto del judaísmo. Que el propio Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién os enseñó verdad? Si vamos al capítulo 1, apartarse tan pronto de la verdad. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba tratando Pablo? El problema de los judaizantes en la iglesia de Galacia. Así que entonces, para Pablo resolver estos dos problemas, trae a colación dos eventos que suceden en la vida de Pedro. El evento número 1 es que Pedro andaba en hipocresía, porque esto es algo que es una práctica común de los judaizantes. Los judaizantes vienen y te dicen a ti: hermanito, Dios te bendiga, shalom. Pero por detrás te dice que tú eres parte de la gran ramera, que eres católico, que no eres salvo. ¿Me entiendes? Es decir, el judaizante actúa en el casi 100% de las veces de forma hipócrita. Pero ese no es el problema único que tienen los judaizantes. Su hipocresía, que llaman, si ven un evangélico, le dicen: shalom, hermano, Dios te bendiga, amado. Pero por detrás en sus iglesias te dicen que tú eres un hijo del diablo, que eres un marrano, que eres un católico, que eres no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿vive el judaizante en hipocresía? Claro que sí. Los que entran aquí los que entran aquí a debatir conmigo, pues cuando están conmigo me tratan como hermano, pero cuando están lejos de mí, pues me tratan como la gran ramera. Pero ese era el único problema. No, ese no era el único problema que tenía el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía un segundo problema, y es que él obligaba a los gentiles a judaizar.
Y esto ya no se basa en tan solo apartarse. Dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, el apóstol Pedro estaba cometiendo una segunda falta. Y era que él obligaba a los gentiles a judaizar. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro era un apóstol judaizante. El propio Pablo dice que el apóstol Pedro fue enviado ¿a qué cosa? A la circuncisión. Mientras que él fue enviado ¿a qué cosa? A la incircuncisión. ¿Por qué el apóstol Pedro fue enviado a la circuncisión? Ah, claro. ¿Por qué? Era judaizante. ¿Y por qué el apóstol Pablo no fue enviado a la circuncisión? Porque no era judaizante. Ahora, esa es la única prueba de que en la Biblia, en el tiempo bíblico, habían diferentes doctrinas. No, claro que eso no es la única prueba. En el propio libro de los Gálatas, si vamos al capítulo 1, vamos a ver un momentico. Ok. Por ejemplo, vamos a ir a Gálatas 2:8. Porque el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, de los cristianos judíos, actuó también en mí para con los gentiles, es decir, para los cristianos no judíos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, le voy a probar aquí con la Biblia cómo tanto Pedro como Santiago tenían la misma línea doctrinal. Vamos a ir al verso 9. Vamos al verso 9 y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles, noten, y ellos a la circuncisión. Entonces, en este tiempo del cual Pablo estaba escribiendo la carta a los Gálatas, el apóstol Pedro tenía la misma línea teológica que Jacobo, con toda seguridad, sí. Lo último que voy a decir, imaginemos que no tomamos ni siquiera en cuenta estas pruebas irrefutables y quitamos al apóstol Pedro de la ecuación. ¿Por qué razón el apóstol Pedro tenía miedo de los de la circuncisión? Porque estos cristianos que venían de parte de Jacobo tenían otra doctrina. Porque de lo contrario, ¿por qué yo voy a tener miedo? Supónganse ahora que el pastor Esaú, que aquí está aquí conmigo, no creyese en hablar en lenguas. Bien. Entonces, cuando viene el pastor Esaú, yo no hablo en lenguas. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia doctrinal. Entonces, está bueno ya, Santi. Ok, está bueno ya. Bien. Bueno, vamos a estar un ratico solamente porque yo estoy cansado. No sé, unos 30 minutos más, algo así. Mi hermano pastor Esaú, si quiere, voy a poner hora y todo, Dele, porque pastor. si no comienza a entrar gente y se vuelve esto 3 horas. Y voy a poner hasta el cronómetro. Ok, dale, vaya. Gracias, pastor. No sabía si era abierto o no. Yo solo me metí y hasta después no entendí. Sí, no, tranquilo. Estoy escuchando doble el audio allí, algo. A ver ahí, ¿ya me escucha bien? ¿Qué tal Ok, ahí? ahora sí. No, okay. igual, hermano, igual. Me voy a poner el audífono mejor, tal vez eso mejora la audición y la comunicación. Yo creo que es porque se replica el audio que escucho y se repite. A ver, ahí me escucha, pastor, ¿no? Hola.
¿Me escucha ahí? Yes. Sí, me escucha ahora, bien, sí. ¿Verdad? Sí, sí, el audífono cambió todo, sí, perfecto, pastor. Un gozo saludable, pastor, siempre es un placer, pues si entra Santi, ya me salgo y usted que se queda ahí reventando, ¿va? Ahí le manda saludos el apóstol de la luz del mundo, que cuando le va a agarrar la cobertura, dice que ya se tardó. Ya, te llegaron las credenciales, a ti ya. Ya quiere dijo, que todos agarremos la cobertura. Me dijo Vinci que te había llevado las credenciales él personalmente a tu casa. El Señor reprenda al diablo, ¿no? Bueno, pastor, saludos. Dicen que lloraron juntos y que eso fue, que llamaron a Nazón a la cárcel y cantaron juntos una alabanza a él. Hay siervo, decían ustedes, hay siervo. Eso es terrible, ¿no? Ay, pastor amado. Pues mire, qué cosas, ¿va, pastor? Fíjese que tremendo lo que usted comenta, porque es verdad, el problema es la obligación, ¿verdad? La obligación que se daba en aquel tiempo para someter a otros a un judaísmo, que aunque ciertamente cumplía en parte ciertos pactos y ciertos rituales incluso de la ley, sin embargo el evangelio de Cristo vino a traer una redención donde se abrió y se quitó todo obstáculo, ¿verdad? O sea, la redención se abre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, incluso, pastor, los que cumplían antes la ley, si no lo hacían por fe y por amor, para Dios, como Isaías 1 dice, ya no quiero que me traigan sacrificios, dice, ya no quiero ofrendas, me tienen harto, casi así les dice, no me traigan más sus ofrendas, porque ¿cómo voy a querer sus sacrificios y sus ofrendas si no sienten dolor por sus pecados? O sea que aquí vemos que Dios siempre ha querido que el ser humano camine por amor, por fe, obedeciendo su palabra y no por obligación, porque ¿de qué sirve hacerlo por obligación? Entonces el problema era la hipocresía que Pedro, cuando venían los de la circuncisión que eran muy radicales y que sí obligaban, porque para ellos era una obligación hacerlo, trataban de que todo el mundo caminara en esa obligación. En cambio vemos que en el libro de Gálatas, vamos a ver, se me fue el versículo. Dice Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. O sea, la hipocresía del fariseísmo y de todos estos grupos era que ellos pretendían cumplir la ley, pero miren no la quién podían está cumplir. Aquí a defender al Santi. Ay. Allá vino. Vino Hugo, vino el buen Hugo a defender al Santi. Ok. Bienvenido. Saludos, hermano. Un momento. No es... ¿Quién? ¿A defender cómo así? No entiendo. No entendí. Nuevo corto, Vito. Dice que no entendió, ¿No viste el principio del video? Saludos. No, hermano, voy entrando, me voy recostando aquí. Me pasaron que... No, en serio, no sé qué... No, porque Santiago me hizo un video diciendo que yo usaba argumentos de hereje, no sé de qué hereje, ¿verdad? Pues no vi todo el video. No llegué a la parte donde él dice que hereje yo habré usado argumentos. Porque yo le digo a él que en Gálatas capítulo 2 se ven diferencias doctrinales, no solo la hipocresía, sino también diferencias doctrinales entre Pablo y Pedro, porque Pedro no solo andaba en hipocresía, sino que obligaba a los gentiles a judaizar. Entonces, tal vez él en su corazón no creía, tal vez que era necesario, pero al menos practicaba esa doctrina. Lo que hubiera en su corazón, ya eso es algo que me es imposible juzgar, pero que él enseñaba esa doctrina, si lo hacía, porque Pablo dice, obligas a los gentiles a judaizar, y cuando un apóstol obliga, ¿de qué forma lo hace? Pues no va a ser con una vara, va a ser con sus enseñanzas. ¿O de qué otra forma el apóstol Pedro podía obligar a los gentiles a judaizar si no es con sus enseñanzas, con su autoridad? Entonces, tiene que haber una... Y en el versículo 9 vemos que Pablo hace una diferencia porque tanto Jacobo como Pedro van a la circuncisión y él va a la incircuncisión. Entiendo. Así que había como dos alas del cristianismo
al menos en ese tiempo que el cristianismo todavía se estaba pues desarrollando. No he visto el video de, del hermano Santiago, no he visto el video, no tengo una opinión para dar. Pero con respecto a eso, bueno, en Pedro había de antemano un conocimiento, ¿no? De que la doctrina judaizante era errática, era de alguna otra manera herética. Tenía un conocimiento previo, y por tener ese conocimiento previo, conlleva a comportarse hipócritamente, ¿no? Porque para ser hipócrita hay que tener conocimiento previo de que lo que se está haciendo es errado. Entonces, pero sí había un cristianismo, o sea, sí había dentro de la misma iglesia cristianos, quienes tendían a la herejía judaizante y la línea ortodoxa, pero dentro de la misma iglesia, quienes no. Y bueno, de alguna otra manera, pues se necesitó de un concilio para demarcar qué es herético y qué es correcto, ¿no? Y de ahí para adelante, el que enseñara eso, pues o era hereje, y a la vez, si se mantenía en la línea ortodoxa, iba a ser un hipócrita. Claro, claro. Sí, el problema es qué es lo que él sabía de antemano que eso es herético, porque el asunto es que cuando vemos en Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15 nos da una doctrina para toda la iglesia, una doctrina solamente, vamos a decir que una concesión pastoral a los gentiles. Le dice que no se inquieten a los gentiles que se convierten. Por lo tanto, no vemos nada que los judíos cristianos no siguiesen practicando la ley. Y vemos que cuando Pablo llega a Jerusalén, ¿qué es lo que ellos le dicen? Que vaya al templo. Inclusive Pablo se rapa porque ellos le dicen que tú estás enseñando a apostatar de la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos tenían aún la ley de Moisés como vigente en la doctrina cristiana. Porque si no, entonces, por ejemplo, nosotros enseñamos a apostatar de la ley de Moisés. Porque nosotros, es decir, el cristianismo actual o el cristianismo, vamos a llamarle paulino como tal, no enseña como tal el cumplimiento de la ley de Moisés. Y eso es de lo que los cristianos de Jerusalén acusaban al apóstol Pablo. Por lo tanto, ellos pensaban que la ley de Moisés debía seguir siendo cumplida. Claro, había excepciones en la regla, es decir, como los sacrificios. Pero sí muchas cosas se debe sobreentender que se, te voy a poner ahí en pantalla, que Pero, cumplían. pero, o sea, yo digo que antes del concilio, o sea, para ubicarnos en un punto en la historia, antes del concilio, dentro de la iglesia, sí existía como que un bando a favor de la enseñanza judaizante, y un bando no a favor de la enseñanza judaizante. Eso lo soluciona el concilio, pero todo dentro del marco de la iglesia. Pero se es hipócrita. Eso no lo soluciona el concilio. Mira Hechos 21. Es decir, el problema es que el concilio solamente da una concesión. El concilio soluciona la doctrina correcta, o sea, para demarcar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Eso es lo que soluciona el concilio. De ahí para adelante, el que abrace lo incorrecto, que es lo demandado por el concilio, va a ser tildado de un hereje judaizante. Por eso, y ahora usted lo que dice usted ahí, bueno, porque es que Pablo luego, los cánones, por así decirlo, que se toman en cuenta en ese concilio, se definen en ese concilio, son llevados incluso por Pablo y Bernabé a las iglesias, a las otras iglesias, a las otras localidades, pues, a las otras localidades cristianas, para que abracen eso. Sí, pero en el concilio, sí, pero las comunidades gentiles, en el concilio de Jerusalén no se menciona para nada que el judío no debe de cumplir la ley o debe de abstenerse solamente de estas cosas. Lo que dice, ¿verdad?, es que nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se le enseñe a guardarse de la idolatría, de lo gado y de sangre y de fornicación.
Ahora, mira Hechos 21:21, que es lo que les dicen los judíos a Pablo cuando él llega a Jerusalén. Esto es un tiempo posterior al concilio, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Ok, nota que el problema de ellos no eran los gentiles. El problema era que como las iglesias eran mixtas, entonces Pablo enseñaba de forma universal a toda la congregación. Y ellos decían, no, aquí hay un problema porque no estás enseñando a los gentiles, estás enseñando también a los judíos. Dice, a los judíos que están entre los gentiles, apostatar de la ley de Moisés, diciéndoles que no se circuncidan a sus hijos, ni observen las costumbres. Por lo tanto, para los cristianos de Jerusalén, había que circuncidarse si tú eras judío y había que seguir las costumbres si tú eras judío. Eso era lo que ellos creían. Y Pablo, si leemos, no replica eso, sino todo lo contrario. Pablo se rapa. Vamos a ir al verso 21 a seguir. Ok. Por ejemplo, mira, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ok, entonces vemos que Jacobo, el que estaba ahí en el concilio, era se habían reunido todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado les contó unas pocas cosas. Ok, y entonces aquí es donde el 21, pero se les han informado. Aquí está hablando el propio Jacobo o el concilio o el consejo de ancianos de allí. Apostatar de Moisés, diciéndole que no circuncida a sus hijos ni observe las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, costumbres judías. Tómalo contigo y purifícate con ellos, costumbres judías. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, costumbres judías. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que también tú andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, en realidad el concilio de Jerusalén no fue un concilio para toda la iglesia, fue tan solo un sínodo para darle una concesión a los gentiles de no guardar la ley, pero los judíos la seguían guardando y Jacobo la seguía guardando. Por ende, se sobreentiende que Pedro la seguía guardando porque Pedro fue mandado a la circuncisión y ellos entendían que no se le podía predicar a la circuncisión que no se circuncidase y que no guardase las costumbres. Eso está clarísimo en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Pero, Ajá. Ok, adelante, hermano, disculpe. Yo lo que quiero aportar es que desde mi perspectiva que yo he comprendido, como todo esto son cuestiones legales, porque todo esto es legal, ¿verdad? Es ley, son ordenanzas, mandamientos. Cuando viene Jesús les enseña qué es lo más importante de la ley, la misericordia. ¿Qué es lo más importante de la ley? Juzgar con justo juicio. Entonces, llega un momento en que las perspectivas están divididas porque de alguna manera lo que vino a hacer el Mesías fue a quitar los obstáculos que para algunos eran necesarios para ser salvos o para alcanzar cierto lugar en el mundo venidero. Jesús viene a predicar el evangelio del reino, entonces viene Pablo y entiende que la gracia incluye a todos y que incluso por eso empiezan a quitar obstáculos en cuanto a comida, ¿verdad? Porque dice que nadie te juzgue en comida, días de fiesta, porque lo que venía a hacer Pablo era quitar cualquier pretexto que la gente pusiera para no recibir a Cristo, porque Cristo era judío. Entonces puede decir, por ejemplo, un griego, no, yo no quiero nada con los judíos porque ellos tienen otras costumbres y yo no voy a seguir costumbres judías. Entonces la salvación estaba enfocada al alma de la persona, no tanto a sus rituales. Eso es lo que yo he visto. Por eso es que Pablo viene y pone ciertas condiciones y dice, bueno, yo voy a los de la incircuncisión y tú predícalas a los de la circuncisión, para que ninguno tenga obstáculo de decir, yo no me junto con ellos, pero te presento a Cristo para que vengas a Él, no importa, tú eres judío, pero ven a Cristo. No, yo no quiero nada con los judíos, no importa, aunque tú no comas como ellos, pero ven a Cristo. O sea, como que Jesús les enseña a ellos que no pueden llamar inmundos, porque esa era la mentalidad del judío, ¿verdad? Que el gentil era inmundo. De hecho, por ejemplo, pastor, aquí en Hechos 10 vemos que a Pedro el Espíritu Santo lo manda a la casa de Cornelio. Y después le dice, tú sabes cuán importante es para un judío que es ilícito no juntarse con gentiles, pero yo he venido aquí porque el Espíritu me envió. Entonces vemos ahí
que Pedro mismo empieza a chocar con esas ideas en aquel tiempo. Por un lado, tiene que quedar bien con el grupo de los judíos, y por el otro tiene que seguir expandiendo el evangelio, y en este caso él se topa con la pared, porque él tiene que ir a predicarle a un gentil, cosa que estaba prohibida dentro del movimiento judaizante, ¿verdad? Porque no se juntaban con ellos. Pero ¿qué nos enseña Jesús? ¿Sabes qué? Esta mujer que no tiene derecho a comer del pan, pero yo la bendigo, y extiende su misericordia y le proporciona el milagro, porque no es bueno dar el pan a los perrillos, pero la gente dice, ¿ya vieron? Ahí Jesús la excluyó. No, no la excluyó porque sí la bendijo. Al final sí la bendijo, y eso fue una muestra para todos los que estaban ahí sentados. Eso es lo que yo veo, pastor. Gracias. Pero no estoy entendiendo aquí cuál es el punto, o sea, cuál es como no vi el video, no sé de qué están, cuál es el tema, cuál es la serie, porque Ok, mira. en algo sí estoy de acuerdo, o sea, ¿en qué estoy de acuerdo yo? Por ejemplo, yo estaría de acuerdo, claro, mi conocimiento de historia, no soy un historiador, todo es como que empírico, todo es como que autodidacta. Lo que yo sí demarco de la historia y viendo el Nuevo Testamento es que como la primera comunidad cristiana era judía, de hecho, cuando uno lee Hechos capítulo 2, ellos todavía iban al templo a hacer algunos, no precisamente los rituales de sacrificio, pero sí iban a las oraciones, todavía iban yendo al templo, ¿no? Cuando dice que se reunían o iban al templo ciertos días, etcétera. Eh, el cristianismo fue demarcándose del judaísmo paulatinamente, ¿no? En lo que sí fue insofacto fue en la creencia de Cristo, porque Cristo divide esa creencia y demarca la ley. Y bueno, ellos entendieron esta postura teológica que, si mal no recuerdo, está en Jeremías 31. La ley judaica es puesta en tabla fuera del cuerpo, mientras que la ley de Cristo es expuesta en el corazón, interna, o sea, dentro del cuerpo. En este sentido, ellos isofactamente, o sea, de manera isofacta, cuando Cristo le predica, ellos entendieron esto. Pero lo que abarca el judaísmo y las costumbres judaicas, por así decirlo, de algunas se fueron separando y algunas fueron como que tomando forma o teniendo otro desarrollo. En una de ellas, el tema de hacer votos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que el punto crucial que creo que es lo que, por la línea que estoy entendiendo, no era que la iglesia estaba, ¿cómo le digo? Después de lo que se dictamina en el concilio, era para toda la iglesia ortodoxa, o sea, correcta, de no llevar consigo, arrastrar consigo la doctrina judaizante, y que quien la siguiera abrazando era un hereje, literalmente. Eso es lo que soluciona el concilio, definitivamente, y para todos los cristianos. Ahora, que se fueran demarcando poco a poco de esta creencia los que la abrazaban en un principio, pues obviamente esto también va a ser paulatinamente. Incluso para los más arraigados a esas creencias que son los propios cristianos de Jerusalén. Ok, mira. No, yo he visto que varias veces las conversaciones que has tenido, tú me has dado esa referencia que el Concilio de Jerusalén resuelve las cosas porque, claro, tienes un pensamiento conciliar, que así es como el cristianismo resuelve las cosas a través de un concilio, pero ahí no pasa nada de eso. Ahí cuando tú lees específicamente lo que allí se dice, ahí se habla específicamente de los gentiles. No sé, imaginemos ahora que se reúne la Iglesia Católica y hablan, no sé, de las mujeres. Ok, un sínodo sobre la mujer. Bien, lo que se dictaminó allí no tiene que ver nada con los católicos hombres, para ponerte un ejemplo. Ok, o los de la Patagonia, que pueden seguir sus liturgias de una forma. Lo que se dictaminó ahí no tiene que ver nada con los católicos italianos. Eso es lo que pasó desde que se concilio, fue un sínodo. Cuando tú ves, el problema eran los gentiles. Y dice que no se le inquiete a los gentiles. No que no se le inquiete a los judíos. No se toca la palabra judío. Y aquí, como te muestro en Hechos capítulo 21, vemos que el propio Jacobo sigue creyendo que había que guardar la ley. Es decir, no puede haber alguien que primero diga, me ha parecido bien, es decir, juzgo yo, que no se inquieta a los gentiles, después le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa, y luego entonces recrimine al apóstol Pedro
por enseñar a los judíos. Dice que están entre los gentiles. Ese era el problema de ellos, no enseñar a los gentiles. Ellos le dijeron, oye, Pablo, estás haciendo mal porque estás enseñando a los gentiles a no guardar la ley, porque eso se había dictaminado en el concilio. Pero sí que estaba enseñando a los judíos que están entre los gentiles apóstatas de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Ahora, vamos a ver que luego entonces dice, hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate. Todo esto que dice. Ahora dice, y todos comprenderán que no hay nada de los que se le informó cerca de ti, sino que tú también ardas ordenadamente guardando la ley. Ahora, el apóstol Pablo renegó de eso. No, dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. Espero que ahora te quede muy claro, por eso lo hemos hablado varias veces en las conversaciones, que ahí no, en realidad no se dictaminó una doctrina, lo que se dio fue una concesión pastoral. Y aquí la propia Biblia lo aclara, que es solamente para los gentiles. Por eso yo siempre he dicho, el judío, espérate un momento, voy a terminar. Yo siempre he dicho, el judío que quiera guardar las costumbres, no veo nada en la Biblia que esté contra eso. Lo que yo veo que está contra eso es el que no es judío y se hace llamar judío o anda judaizando y es un gentil. ¿Me entiendes? Pero allí ellos no tenían. Dice, solamente que se les tenga, nota que hay una confirmación de los sacrificados. Entonces Pablo tomó